Hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Tanto tiempo. Bueno, es un placer para mí poder volver a compartir el devocional de hoy, la palabra que Dios pone en nuestros corazones cada mañana para edificarnos, para bendecirnos. Así que, si están preparados, vamos a Marcos capítulo 8, versículo 27 al 38, en la versión NTV. Y dice así: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro los llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es ¿A quién estoy siguiendo? Jesús, en una reunión de intimidad con sus discípulos, planteaba una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan de mí? No de mi mensaje, no de cómo enseño, sino qué dicen que soy yo. Y me llama la atención que Jesús, teniendo la oportunidad de enseñar, de aprender tantas cosas poderosas, haya invertido tiempo para preguntar qué dice la gente de él, qué opinión tiene la gente de él. Y si vemos en el contexto de la Escritura, parece una pregunta fuera de sentido, porque Jesús venía de hacer muchos milagros tremendos, como la alimentación de los 5.000, de la alimentación de los 4.000, Jesús caminando sobre el agua. Jesús deja una enseñanza poderosa sobre lo que realmente contamina al hombre. Jesús sanaba a muchos enfermos, una gran multitud los seguía. O sea, Jesús venía de un nivel de manifestación de Dios poderosísima. Y en un momento de calma, en un momento de silencio, se sienta Jesús con sus discípulos y le preguntan: a ver, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos le plantean en el versículo 28: bueno, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, y otros dicen que eres, uno más de los profetas. Porque el interés de la gente no era quién era Jesús, sino los milagros de sanidad, de alimentar a los 5.000, el poder que se manifestaba en él. Claro, porque la gente buscaba a Dios no por quién es, sino a ver qué me daría Dios. Y quiero hacerte esta pregunta, la misma pregunta en esta mañana. ¿Sigues a Jesús? ¿Vas a la iglesia por quién es Jesús o por qué me daría Jesús? Porque si sigues a Jesús para obtener algo, como la bendición, la popularidad, sueños personales, para lograr objetivos personales, pero cuando veas que no están cumpliendo tus expectativas, vas a dejar de seguir a Cristo.
porque tu enfoque no estaba en quién es Jesús, sino qué me daría Jesús. Y me imagino que Jesús dice, bueno, la gente puede tener su opinión de mí, pero ustedes que son mis discípulos, que han pasado tiempo conmigo, que están en mi círculo más íntimo, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? Y de pronto uno de los discípulos, llamado Pedro, suelta una tremenda palabra, una tremenda respuesta en el versículo 29. Tú eres el Mesías. En el Evangelio de Mateo dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Me imagino, ¿no?, cómo se habrá sentido Jesús. Y así es. El Señor está interesadísimo de saber qué dices tú de Él. ¿Quién es Jesús para vos? Presten atención. La respuesta a esta pregunta de quién es Jesús para ti y para mí tiene que ver con el desarrollo de tu vida espiritual, lo que vaya a ocurrir con su vida espiritual desde ahora en adelante. Tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Amén. ¿Quién es Jesús para usted? Después de esta tremenda respuesta que hizo Pedro, está claro que esta revelación no vino de Pedro, sino, como dice en el Evangelio de Mateo 16, 17, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús comienza a decirles en el versículo 31 que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles, que lo matarían, pero que después de 3 días Él resucitaría. Es decir, Jesús estaba diciendo, si ya saben quién soy, tendrían que aceptar y entender que el Hijo del Hombre tendría que sufrir hasta morir en la cruz, pero 3 días después resucitaría. O sea, entenderían la necesidad de por qué Jesús tiene que ir a la cruz. Estos no les debería sorprender si entenderían el significado de la cruz. Pero otra vez Pedro aparece en la escena y lleva a Jesús aparte y empieza a reprenderlo a Jesús diciendo, Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Qué cosa semejante estás diciendo? Claro, porque para Pedro y a los discípulos no les convenía que Jesús muriera en la cruz. Recordemos que ellos eran simples pescadores, no eran famosos, pero ahora eran los apóstoles de Jesús, eran los discípulos del gran Maestro. En otras palabras, obtuvieron un renombre gracias a Jesús. Y ahora que Jesús diga semejante cosa, era inaceptable para Pedro y para los discípulos. Por eso Pedro decía, Señor, no te lo voy a permitir. No voy a permitir que te lleven a la cruz, que te mueras, porque perdemos el renombre. Es decir, Pedro, aunque hace poco había confesado quién era Jesús, que no nació de Pedro, sino fue Dios quien se lo reveló, todavía su enfoque, su mente estaba aferrada en lo terrenal, en lo humano. Por eso dice en el versículo 33 que Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y delante de los discípulos, Jesús reprende a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Es decir, cuando vemos las cosas de Dios en el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios, podemos estar en el riesgo de que estemos siendo influenciados por Satanás. Yo sé que esto es muy fuerte para ti, pero lamentablemente tenemos que aceptar. Cuando nuestro punto de vista está basado en el ser humano y no del punto de vista de Dios, estamos siendo influenciados por las fuerzas de Satanás. Pregunto, tu vida, lo que está en tu entorno, tus pensamientos, de cómo ves tú la vida, ¿ves desde el punto de vista de Dios o del punto de vista humano? Si logras ver desde el punto de vista de Dios, entenderás
cuando Jesús dice en el versículo 34, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Amén. Pregunto, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a abandonar tu manera egoísta de vivir, tomar tu cruz y seguir a Jesús? El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, suelta una tremenda palabra. Mire lo que dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y mire lo que dice: quiero sufrir con Él y participar de su muerte. O sea, uno debe estar loco, ¿no?, de querer sufrir con Jesús y participar de su muerte. Pero solo aquel que conoce realmente a Cristo y ha experimentado el poder de Jesús, de la cruz, de la resurrección de Jesús, que puede confesar, que puede decir: quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Vuelvo con lo que Jesús preguntó a sus discípulos en el principio: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Presten atención. Recuerden, la respuesta a esta pregunta de quién es Jesús para ti, para mí, tiene que ver con el desarrollo de tu vida espiritual. Lo que vaya a ocurrir con tu vida espiritual desde ahora en adelante tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida, amada iglesia. Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. Usted que va a la iglesia, usted que conoce la palabra de Dios, que quizás está pasando por una situación de adversidad o crisis económica, problemas de salud, una situación de injusticia quizás, problemas con el pecado. ¿Quién es Jesús para usted? Les dejo esta pregunta para que en este día podamos examinar nuestro corazón y continuamente preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Tengo una experiencia personal, vivencial con mi Señor Jesucristo? La respuesta a eso dependerá cómo va a ser tu vida espiritual hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Jesús, qué poderoso saber quién eres tú, Señor, para nuestras vidas. Por eso tu único interés es que los discípulos y toda la iglesia busque, aprenda, descubra, que sean revelados quién es el Mesías, quién es Jesús para mi vida. Te pido por medio de esta palabra y por toda la palabra, Señor, que nosotros diariamente estamos meditando, estamos leyendo, y aún en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la búsqueda de intimidad contigo, te pido que tu Espíritu Santo nos revele cuán maravilloso eres, cuán poderoso eres y cuánto amor tienes para con tus hijos. Revélanos para que cambie nuestra manera de ver las cosas. Cambia, Señor, nuestro punto de vista. No queremos seguir viendo según nuestro punto de vista humano, sino queremos comenzar a ver según el punto de vista de Dios. Bendice a cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor. Háblanos, guíanos, Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo para cumplir con tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.